Saludos y bienvenidos a este programa de entrevistas en el que cada semana hablamos con un portavoz de un grupo municipal distinto. En esta ocasión le corresponde al turno a Compromís. Esther Díez, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Es usted la portavoz del grupo municipal de Compromís. ¿Quién es el portavoz del partido a nivel local? A nivel local hay dos coportavoces, una es Marino González y la otra es Marian Campello. ¿Siguen siendo las dos? Efectivamente. Pese a que hace cosa de mes y medio, desde la parte de iniciativa, se dijera que no estaban de acuerdo con todo lo que estaba comentando Més Compromís, que solamente Marian Campello era la portavoz. Bueno, es que efectivamente, además, con la documentación que hemos aportado, y así lo aclaró la dirección de mi partido, no hay ningún cambio orgánico en nuestra formación a nivel municipal y, por tanto, todo sigue como estaba nombrado hace tiempo ya, con estas dos coportavoces que representan a dos de las formaciones que forman parte de la coalición Compromís, para que los telespectadores también puedan entendernos. Claro, para que nos entiendan los espectadores, Compromís, no solamente en él, sino en todo el País Valencià, está compuesto por dos grupos políticos, por dos partidos que se juntan en una coalición, Més Compromís, el antiguo Bloc, e Iniciativa. Usted pertenece a Iniciativa. ¿Cómo son las relaciones con Més Compromís, con el antiguo Bloc, después de todos esos malentendidos que hubo el mes pasado? Bueno, las relaciones pues están congeladas en estos momentos y en todo caso pues seguimos trabajando. Yo confío en que haya oportunidad de sentarnos a trabajar juntos y en todo caso pues la actividad municipal sigue en el grupo, como pueden ver. Solo tengo que hacer una apreciación, no solo Més Iniciativa, también están ESBERS y hay personas adheridas directamente a la coalición para que estén todos bien explicados. Estupendo. Entonces, ¿están congeladas actualmente las relaciones? ¿Significa, por ejemplo, que no ha mantenido conversaciones con Marian Campello, pese a que está ahora mismo trabajando para el partido aquí en Elche? No. Ningún tipo de contacto. No he tenido. Las relaciones están congeladas en estos momentos, aunque, como le digo, sobre la pregunta que me ha hecho, pues la información ha sido clara y así lo ha manifestado también la dirección de mi formación política. ¿Significa que no se ha puesto en marcha esa gestor o esa comisión para la resolución de conflictos internos que quería poner Compromís a nivel autonómico? No, y de hecho, bueno, iba a ponerse en marcha y con todo aquello que había sucedido hace un mes aproximadamente, algo más, es por lo que han quedado congeladas. Pero no se ha puesto en marcha esa comisión para la resolución. No. ¿Comisión para la resolución de conflictos o gestora? No, es una comisión, no a nivel de Elche, a nivel de toda la Comunitat Valenciana, que es el ámbito de Compromís que se crea no solo para este municipio en particular, sino en general. Con lo cual, no hay una gestora que esté ahora mismo dirigiendo Compromís per Elche. No, efectivamente, como le he dicho antes, lo que hay son los mismos órganos que han habido desde hace tiempo en nuestra formación política, como han elegido las personas que forman parte de la organización, y así es como continúa. De hecho, creo que no hay ninguna información que indique lo contrario, y si se ha hecho alguna afirmación al respecto ha sido una información que no es correcta. Le estoy preguntando por organismos a la hora de ordenar el partido. Pero la pregunta es, ¿hay partido? Bueno, de hecho, como digo, es una suma de partidos lo que somos parte, de hecho, desde Compromís, y así estamos trabajando con las personas que quieren estar activas, sumando, y al final con el objetivo de avanzar en esta ciudad, haciendo oposición a este gobierno ultra de Pablo Ruz y Vox. ¿Hay también partido en Elche? ¿Hay coalición en Elche ahora mismo? Digo, ¿Hay gente que respalda el proyecto de Compromís, que está adherido día a día? No, claro, por supuesto, por supuestísimo. De hecho, en el caso de Iniciativa somos uno de los colectivos más grandes que existen de toda la organización. ¿Se siente sola dentro de Compromís? En absoluto. De hecho, no he escuchado a ningún compañero ni compañera que haya cuestionado la labor política, ni la que vengo realizando en estos meses en la oposición, ni anteriormente en el gobierno. ¿Cree que Marian Campello debería de dejar sus responsabilidades dentro de Compromís? No, yo no entro ni salgo en lo que ella decida hacer. Yo lo que hago es trabajar desde mi puesto de portavoz de este grupo municipal, en el que además creo que tenemos mucha responsabilidad y mucho trabajo por hacer. Ahora hablamos del grupo municipal, pero por una última, cerrar la cuestión de lo que es la organización de su coalición aquí en Elche, le preguntaba si Marian Campello debe de dejarlo. ¿Cree que facilitaría el trabajo? Porque me dice que no se hablan entre las dos partes, que están congeladas las relaciones. Yo no creo que sea una cuestión de personificar. Yo creo que se trata de una cuestión de intentar buscar los elementos en común y progresar. Pero si están atascados en este momento porque llevan sin hablar durante mes y medio, ¿cómo se pueden desatascar? Bueno, seguro que habrá oportunidad en breve de poder hacerlo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues poder sentarnos encima de la mesa a establecer un poco objetivos, que digo, en el grupo municipal los tenemos claros, también como los comparto con mi formación política, y que puedan sumarse el resto de compañeros y compañeras a esta labor que estamos llevando a cabo.
Hablemos ya de su labor al frente del Grupo Municipal de Compromís. En el último pleno la vimos defender una moción que ya se habló hace unos meses, unos cuantos años, en la anterior legislatura, como es la renaturalización del río. Si no salió entonces, ¿por qué lo vuelve a presentar ahora? Bueno, porque ahora hay una nueva oportunidad, como la había en su momento, cuando la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, presentaba esa oportunidad a los municipios para regenerar, restaurar sus ríos, recuperar los hábitats con una financiación del 95%. En este caso, lo que está encima de la mesa es esa estrategia europea que forma parte, es como una siguiente edición, digamos, de los EDUSI en el marco de los fondos FEDER y que nos permite ahora también presentar proyectos. El Gobierno municipal ya había mostrado su voluntad, de hecho, de hacerlo, y lo que le dijimos desde Compromís es: recordemos que tenemos un proyecto transformador de primer orden encima de la mesa, recuperar desde el punto de vista biológico, ambiental y social el que es el principal corredor ecológico de la ciudad, que es el río Vinalopó, y por tanto lo que les decíamos en el pleno es: aprovechemos esta nueva oportunidad y presentemos este proyecto respaldado absolutamente desde el punto de vista científico. Pero no desde el punto de vista político. Sus socios de gobierno en la anterior legislatura se lo tumbaron antes de llegar al pleno y en esta ocasión ha sido también enmendado por el Grupo Socialista. ¿Por qué no ha intentado encontrar un acuerdo antes de llevarlo al pleno? Bueno, yo creo que además lo que hicimos fue incorporar 2 de los 3 puntos que proponía el Partido Socialista en sus enmiendas. Son cuestiones añadidas que no afectan tanto al proyecto como tal, sino otras cuestiones que tienen que ver con el río y que son importantes, como la puesta en marcha de los tanques de tormenta o como la creación de la nueva depuradora que impulsó mi compañera Mireia Moya, la Consellería de Transición Ecológica. Por tanto, digo, lo incorporamos, nos parecía positivo añadirlo, pero yo lo que desde luego no puedo entender es que ante un criterio científico unánime de la importancia de regenerar los hábitats, los ecosistemas fluviales y asegurar que tenemos un río que está biológicamente vivo y no biológicamente muerto, como es actualmente en el tramo urbano, ¿cómo puede ser que perdamos la oportunidad? Yo creo que nos sobran los motivos científicos y lo que falta no es solo valentía, sino responsabilidad política en el siglo XXI dentro de una emergencia climática incuestionable. La responsabilidad política está parejo con el hacer política, el intentar llegar a acuerdos. ¿Por qué no intentó llegar a acuerdos? Bueno, es que además lo que nosotros explicábamos tanto en la anterior legislatura como para este pleno es que se empiecen los trabajos, se lleve a cabo los informes que sean necesarios, obviamente se redacte el proyecto y cuando todo esto suceda y se confirme la viabilidad, que los estudios previos ya nos han dicho que se da, que llevemos a cabo esta actuación, que digo, es incuestionable desde el punto de vista científico y técnico, que son hasta los propios técnicos del CETEX, dependiente del Ministerio de Fomento, los que recomendaron la regeneración, renaturalización de todo el río. Así que yo creo que más fácil no lo podíamos poner, ¿verdad? Si estamos diciendo que se empiece por un proceso de estudio, de análisis, que se redacte el proyecto y se consigan esos fondos, ¿qué problema hay para que se lleve a cabo todo ese análisis de todo el potencial que tendría recuperar 78.000 metros cuadrados en el corazón de nuestra ciudad y generar el mayor bosque urbano? Estamos hablando siempre del tramo urbano, hablemos del otro tramo, del que cuando una vez que acaba lo que es propiamente la ciudad y comienza el campo, porque ahí sí que estaba más avanzado el proyecto que lo tenía que poner en marcha la Consellería. ¿Por qué no se ha puesto en marcha? Pues eso es lo que le preguntábamos a Partido Popular y Vox en el Pleno, pero no supieron respondernos. Efectivamente, a priori no había ningún debate sobre ese proyecto que iba a llevar a cabo la Consellería de Transición Ecológica, también gracias a unos fondos europeos, que dejamos ya en la anterior legislatura redactado ese proyecto para que los telespectadores lo sepan, pues se sitúa ya en el tramo final del río, a partir del Puente Chico, los 5 kilómetros finales, que además era una inversión de 1,2 millones de euros, que ayudaba a evitar esa llegada impactante de las aguas cuando hay riadas sobre la parte sur del Camp Delch. Como digo, se quedó a punto ya para la licitación cuando terminó la anterior legislatura y no sabemos por qué Partido Popular y Vox siguen teniéndolo en un cajón en la Generalitat Valenciana y ayer los concejales de estas formaciones políticas no nos aclararon nada al respecto. Fuera de micrófonos llegaron a decir que por qué no se habían, digo, los partidos de gobierno, que por qué no se habían hecho todos esos trabajos, se habían acelerado en la anterior legislatura. ¿Es que no confiaba el anterior Consell en este proyecto? Si se refiere al tramo rural. Al tramo rural. Al tramo rural, claro, si es que ellos mismos elaboraron el proyecto. El proyecto fue finalizado y presentado en marzo de 2023, por tanto, ellos dentro de su legislatura, mis compañeros y compañeras en la Consellería de Transición Ecológica, llevaron a cabo todas las actuaciones que podían hacer. Como digo, ha acabado ese proyecto que además tuvo el respaldo de numerosas organizaciones de este municipio y provinciales,
que demandan los vecinos y vecinas del Camp Nou, y lo que no puedo saber es por qué lleva estos 8 meses paralizado. Haremos de más cosas que han ocurrido en este municipio durante estos últimos meses, en los que ha entrado un nuevo gobierno, como ha sido el desmantelamiento de los carriles bici, cuestión que ha llegado hasta Europa. ¿Tienen ya respuesta de la Comisión? No, en estos momentos nosotros tenemos abierto un periodo de adhesiones, de manera que esa solicitud que hicimos de reversión del destrozo de los carriles bici que llevó a cabo el gobierno de Pablo Ruz y Vox, pues la Unión Europea lo que puede indicarles es que vuelvan a poner en marcha esas infraestructuras ciclistas de conexión de la ciudad. Ahora, en estos momentos, cualquier ciudadano o ciudadana puede adherirse a esa petición entrando en el portal de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, y nos remitieron una carta hace solo unos días en la que indicaban, bueno, que ese proceso se había abierto, ese periodo, y que en estos momentos lo que están haciendo es analizar esta denuncia que he puesto encima de la mesa. ¿Se hicieron mal esos 2 carriles bici que se han desmantelado? No, en absoluto, se hicieron perfectamente, además por parte de los técnicos municipales, con una lógica absolutamente... ¿Y eran provisionales? Se hicieron con un material, digamos, que tenía un carácter provisional, pero la infraestructura no era provisional en absoluto. El proyecto no era provisional. No, el material era provisional. De hecho, si hubieran tenido un carácter provisional como tal, no lo hubiéramos continuado con toda la avenida de Alicante con una inversión de cerca de 300.000 euros que garantiza toda la conexión ciclista de la ciudad. ¿Y por qué no cambian ese material de provisional a ya en definitivo, mientras que estaban en el gobierno? Porque priorizamos darle continuidad. Claro, no pensábamos que iba a venir alguien tan insensato como para cargarse ese tramo de carril bici que estaba funcionando con toda normalidad. Ay, quizás pecamos de ingenuos, qué lástima, ¿verdad? Ahora no tener esa conexión ciclista. O sea, la única excusa que hasta ahora hemos encontrado en el gobierno, la única razón para desmantelar, aseguran que eran provisionales. Está usted diciendo que no eran provisionales, que simplemente era el material el que no era provisional. Claro, el material se hizo para que fuera una obra además rápida de poner en marcha, porque recuerdo que esos carriles bici se crearon en el periodo pospandemia o posconfinamiento, de pandemia todavía. Si la Comisión Europea finalmente dicta que sí que se ha procedido correctamente por parte del Gobierno, ¿cuál será su siguiente paso? Bueno, nosotros estamos a la espera también de que haya otros organismos como el Gobierno de España que conteste al respecto, y en todo caso, pues yo creo que no hay nada más lógico que decir que una infraestructura que funcionaba, que había pacificado el tráfico, y así lo confirman los vecinos y vecinas de la calle Juan Carlos I, vuelva a funcionar. Nos lo dicen los datos objetivos, teníamos un 50% menos de circulación de vehículos y habían mejorado muchísimo también los indicadores de calidad ambiental en esta calle. Hablemos de próximos pasos también, en este caso en otro proyecto, como es el del Mercado Central. En el pleno de esta misma semana se ha desarticulado todo el proceso que estaba puesto en marcha en la anterior legislatura para consolidar el mercado provisional en la avenida de la Comunidad Valenciana, con lo cual esa infraestructura a día de hoy no es legal, tal y conforme está concedida. ¿Compromís va a denunciar ahora que esa infraestructura no es legal? No, nosotros lo que vamos a denunciar es si el Gobierno municipal decide hacer un aparcamiento, como Pablo Ruz dijo en un principio, pero parece haberse desdicho a lo largo de las semanas, y ayer ni siquiera el Gobierno municipal fue capaz de confirmar si va a llevar a cabo ese aparcamiento o no. Hablemos ahora del aparcamiento. Tendremos tiempo del aparcamiento. Hablamos de la construcción en la avenida de la Comunidad Valenciana. ¿Compromís no va a levantar la voz contra esa construcción ahora? Compromís lo que dice es que no vamos a aceptar que exista ese parking. Quiero decir, Le pregunto no por el parking, le pregunto por la construcción del mercado provisional en la avenida de la Comunidad Valenciana. Ha tomado una decisión el Gobierno municipal, que es retrotraer las actuaciones que se habían llevado a cabo, y yo tengo que decir, ¿a mí me gustaba una infraestructura en el jardín de País Valencià? No, no me gustaba en absoluto, y creo que teníamos que haber trabajado para seguir buscando una alternativa. Dicho esto, el Gobierno municipal ha tomado una decisión sin explicarnos cuál es el siguiente paso, y eso es lo que denunciábamos ayer. ¿Cómo pueden llevar a cabo ese modus operandi que repite el que hizo Mercedes Alonso en el año 2015 de hacer un movimiento urbanístico de este calado sin saber cómo va a acabar? Porque si el aparcamiento finalmente no se construye, y como digo, Compromís estamos totalmente en contra, y entonces los placeros que lo marcan como condición sine qua non no se marchan al edificio antiguo del mercado, para que nos entiendan los telespectadores, ¿qué ocurre con el edificio provisional si se quedan allí? ¿Que se queda en situación alegal? Es decir, es que es el Gobierno quien nos tiene que contestar a cuál es su siguiente paso. Hasta ahora el Gobierno lo que ha explicado en los medios de comunicación es que se va a rehabilitar el mercado, trasladar a los placeros, y en una segunda fase se hará ese aparcamiento. Pero antes de que se llegue a eso,
le vuelvo a preguntar por la avenida de la Comunidad Valenciana, por ese edificio. ¿Lo sigue llamando mamotreto a día de hoy? No, yo sigo diciendo que es una instalación que era provisional, que efectivamente estaba teniendo un impacto sobre el entorno y por eso íbamos a llevar a cabo actuaciones de minimizar ese impacto en la calle, que no es el lugar desde luego idóneo, y quiero recordar que fue Mercedes Alonso con su portavoz Pablo Ruz quien lo instaló allí en el año 2015. Si se va a rehabilitar el edificio, el antiguo edificio en la Plaza de la Fruita, se va a desmantelar el edificio provisional en la avenida del País Valencià, son dos puntos que llevaban ustedes en su programa electoral hace 4 años. Esas dos cuestiones me parecen bien, quiero Entonces, decir... ¿por qué están en contra del proyecto tal y conforme se presentó ayer? Estamos en contra de que no hayan explicado qué va a ocurrir con el aparcamiento. Es que van ligadas estas dos cuestiones. Yo ayer lo que hice fue abstenerme. En este mismo plató desligó el proyecto y aseguró que es imposible. Es imposible desligarlo, porque si para los comerciantes es condición sine qua non, entonces tenemos que saber qué decisión toma el gobierno municipal sobre ese aparcamiento. Es que van aparejadas la una a la otra, porque si no supone... Pero los placeros son quienes tienen el puesto del mercado o es municipal, es el ayuntamiento el que debe decidir sobre el mercado y dónde van los placeros. Sí, pero bueno, Pablo Ruz ha dicho que iba a escuchar las peticiones que ellos tenían y nosotros también llegamos Cuando hablamos de condición sine qua non, parece que estemos ligando que son los placeros los que pueden decidir dónde operan, que en este caso es un puesto municipal, con lo cual es el ayuntamiento donde se lo señala. Y en este mismo plato, Pablo Ruz separó y desligó los dos proyectos. Si no se ha hablado del aparcamiento, solo se ha hablado del mercado central en el pleno de ayer, ¿por qué no estaban de acuerdo con el gobierno? Si estaban llevando los dos mismos puntos que ustedes llevaban en el programa electoral. Insisto, porque no nos aclararon la segunda parte y es imposible apoyar este proyecto si eso lleva aparejado construir un aparcamiento. Y si no era así, ayer tenían la oportunidad de haberlo explicado. ¿Qué mejor momento que un pleno municipal para que un concejal de urbanismo o el alcalde, que recuerdo no es presidente del pleno porque quiere dar explicaciones sobre su gestión, que lo hubieran aclarado? Si es que les hice una pregunta directa y no la contestaron. Por tanto, si ellos no ponen todas las cartas encima de la mesa, si no dan información sobre qué van a hacer más allá de acogerse al proyecto que el anterior gobierno progresista había dejado en marcha, ¿cómo vamos a tomar decisiones sin tener toda la información encima de la mesa? ¿Qué próximos pasos van a seguir respecto a todo lo que está ocurriendo con el mercado central? ¿Van a volver a ocurrir a ICOMOS? ¿Van a entorpecer judicialmente este proyecto que aprobó ayer el gobierno? Yo a entorpecer lo llamo defender el patrimonio de esta ciudad, la movilidad sostenible de la zona centro, y en eso Compromís va a estar. Es que si en estos momentos, en este año 2024, tenemos un edificio que va a tener una protección patrimonial, si hay unos baños árabes que se van a proteger, un refugio de la guerra civil que también, si hasta ahora no hay un aparcamiento que hipoteque la movilidad del centro, es porque Compromís desde hace muchos años ha defendido un proyecto de mercado sostenible a pesar del Partido Popular y del Partido Socialista en años anteriores. Por tanto, Compromís lo que va a hacer es seguir defendiendo ese proyecto y conforme a los pasos que vaya dando el Gobierno, nosotros actuaremos para defender esos intereses de los ilicitanos y ilicitanas. Y además nos parece que nuestro proyecto es el más viable, lo ha demostrado el tiempo, y es también el más sostenible para la ciudad. Estamos a punto de terminar la entrevista. ¿Sigue usted creyendo que Elche puede optar a la capitalidad verde europea en 2030? Desde luego tenemos todo el potencial. Somos una ciudad del sur de Europa, una ciudad mediterránea que tiene que reivindicar precisamente cómo con unos recursos especialmente escasos somos capaces de generar esa cultura de oasis. Creo que además será una oportunidad para avanzar en actuaciones transformadoras de este municipio y, lo que es más importante al final, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas en un contexto de emergencia climática que ya sufrimos en esta ciudad. La pena es que este gobierno negacionista de la emergencia climática de Pablo Ruz y Vox haya desechado esa idea. Pero, de todas formas, se lo viene a preguntar por ese plan de arbolado que ha presentado el Gobierno. ¿Qué le parece que quieran plantar más de 1000 árboles en las calles de Elche? A mí que el Gobierno quiera plantar 1000 árboles me parece bien, pero eso es una cosa pequeñita dentro de la responsabilidad que tendría que tener un Gobierno municipal en este contexto de emergencia climática, tener objetivos ambientales claros y decirnos cómo va a reducir las emisiones contaminantes en nuestro municipio. No hay ninguna estrategia. Lo que hay es, ocurrencias que no está mal plantar árboles, pero desde luego la actuación en un momento como el que estamos viviendo en este año 2024 exige una mayor responsabilidad, mucho mayor criterio y mucha mayor envergadura. Desde luego no lo hemos visto en ningún momento por parte de un gobierno que se quiere poner la medalla poniendo árboles y luego quita carriles bici o aprueba una zona de bajas emisiones, que es insultante. Precisamente, la última pregunta va sobre esa zona de bajas emisiones. Finalmente no se ha pospuesto al 2060 la iniciativa de ponerlo. Sin embargo, se apoyan en los mismos argumentos en los que usted, cuando estaba en el gobierno,
calificaba que no era necesario implantar ya esa zona de bajas emisiones en base a los informes medioambientales de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué ha cambiado desde cuando estaba usted en el gobierno? Y que decía que esos indicadores eran favorables, ahora que el Partido Popular también se apoya en ellos para no implantar la zona. Tengo que decir una cosa primero. Hay un informe técnico que iba aparejado a esa ordenanza de zona de bajas emisiones que empezamos a redactar los técnicos, obviamente no los políticos, en el anterior gobierno progresista, y que nos da unos datos muy claros sobre zonas contaminadas de la ciudad, en lo que vendría a ser la Almendra entre Pere Joan Perpiñá, Avenida Libertad, Carrer Sucre, para entendernos, que dicen que objetivamente hay contaminación y hay que tomar medidas que la reduzcan. Y esto, después la ordenanza que redactan PP y Vox va absolutamente en contra. Yo que decía, en la mayoría de ocasiones esta ciudad no registra unos niveles superiores a los de la Unión Europea y no comportará cerrar como tal al tráfico como ocurre en otras ciudades como Madrid o Barcelona. Eso no quita para que todo el sistema se tenga que poner en marcha y que para que implantemos medidas de promoción de la movilidad sostenible y que puedan dejar en todas las ocasiones que sea posible el coche privado en casa, con toda una estrategia global de transformar la movilidad en este municipio como lo estábamos haciendo con los buenos resultados ambientales que después se han refrendado en los datos y por tanto lo defendía entonces y lo sigo defendiendo ahora que el gobierno municipal, bueno, ya ante esa vergüenza de haber aprobado lo de 2060, ha recortado y lo ha llevado a 2050, tampoco es que nos vaya a solucionar nada con una perspectiva tan larga ante un problema cuyas consecuencias sufrimos hoy en día. Se nos quedan muchos temas en el tintero, pero terminamos aquí esta entrevista por tiempo. Le empezamos a dentro de 4 semanas volver aquí a tener entrevista para hablar de la actualidad municipal, de todo lo que ocurra durante las próximas semanas. Será un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Esther Díez, portavoz de Compromís. Nosotros finalizamos aquí recordándoles que pueden volver a ver esta y todas las entrevistas en nuestra página web teleelch.es.